Para muchos puede sonar como algo ridículo o sin sentido pensar en pleno siglo XXI que la Tierra es plana, ya que desde hace mucho tiempo se sabe que nuestro planeta es una esfera, o al menos es lo que nos han enseñado. Pero recientemente la teoría de la Tierra plana ha tenido mucho auge, y hay gran cantidad de personas que defienden este movimiento. A continuación vamos a conocer algunos de los argumentos de los terraplanistas. Se dice que el mejor ejemplo de prueba de la Tierra plana es el experimento de nivel de Bedford, realizado muchas veces en el canal de Old Bedford, Inglaterra, en un tramo de agua de más de 9 kilómetros que demostró que la superficie del agua es plana. No se ajustó a la curvatura que enseñan los defensores de la Tierra esférica. Si la Tierra mide 12.742 kilómetros de diámetro, significa que a 15 kilómetros de altura se tendría que ver la curvatura de la Tierra. En los últimos años se han enviado globos aerostáticos y cámaras de video hasta una altitud de 40 kilómetros y se sigue apreciando un horizonte totalmente recto. Si se hace la trigonometría esférica a esa altura debería verse una curvatura enorme, pero no es así. Muchas fotos que hay tomadas desde las alturas son realizadas con un tipo de lente llamado ojo de pez que curva la imagen. Por esa razón, pueden confundir al espectador. También, tal y como han afirmado constructores de tranvías de largo recorrido, o los constructores del Canal de Suez, el de Panamá, o el proyecto de transferencia de agua de sur a norte de China, nunca se tiene en cuenta la curvatura de la Tierra a la hora de planificar sus megaestructuras. Si no necesitan medirlo es, según estos teóricos, porque la curvatura realmente no existe. Se han hecho muchas pruebas para ver a largas distancias con telescopios y se logran divisar lugares, objetos o costas que sería imposible ver si la Tierra fuera curva. No desaparecen porque se pierdan en el horizonte, sino porque no los alcanzamos a ver. Según los terraplanistas, las agencias espaciales del mundo como la NASA están involucradas en una conspiración que falsifica los viajes espaciales y la exploración. ¿Pero por qué o para qué? Hoy en día se sabe que las farmacéuticas, la política, la religión y los gobiernos son corruptos. Entonces está comprobado que hay instituciones que están manipuladas por grandes intereses económicos. La NASA no se escapa a todo esto, pero veamos por qué. El propósito de la NASA no es como tal ocultar la forma de la Tierra o engañar a la gente para que piense que es redonda. Todo comenzó durante la carrera espacial de la Guerra Fría, en la que la Unión Soviética y los Estados Unidos estaban obsesionados con competir en el espacio hasta el punto de que cada uno fingía sus logros en un intento de superar los supuestos logros del otro. El propósito de la NASA es simular el concepto de viaje espacial para promover el dominio militarista del espacio en Estados Unidos. Ese fue el propósito de la creación de la NASA desde el principio, poner armas en el espacio. El lema, exploración científica de nuevas fronteras para toda la humanidad, no era más que una pantalla. La investigación inicial de cohetes de la NASA está bien documentada como un fracaso total, plagada de un desastre tras otro. En algún momento, tal vez después del desastre del Apolo 1, se decidió falsificar el programa espacial y utilizar cohetes que solo necesitaban volar en el aire hasta que desaparecieran de la vista. La NASA pasó casi de todos los lanzamientos fallidos a un historial casi impecable, capaz de llevar al hombre a la Luna varias veces sin errores, y con solo 2 espectáculos públicos de fallas en 45 años. ¿El hombre realmente fue a la Luna? El programa Apolo fue un esfuerzo fraudulento de los vuelos espaciales de la NASA, que supuestamente llevó a los primeros hombres a la Luna.
todo creado en un estudio cinematográfico. Hoy en día esto continúa, probablemente motivados por la codicia y para usar solo parte de su millonario presupuesto para continuar falsificando los viajes espaciales. La Tierra está representada como redonda en los medios de la NASA, porque ellos creen que es redonda. No están ejecutando un programa espacial real, por lo que no sabrían qué forma tiene realmente la Tierra. Como a la mayoría de las personas, a la gente de la NASA se les enseñó la ficción de un globo terráqueo desde la cuna, por lo que no tenían ninguna duda en su mente sobre cómo mostrarla. Estos son videos reales de la NASA, donde se han encontrado errores al observar con detalle. Se ven burbujas saliendo de los trajes, las naves u otros objetos de los astronautas, cuando se supone que ahí no hay atmósfera, no hay aire, no tendrían por qué estar ahí. El movimiento de las mismas pareciera como si más bien estuvieran debajo del agua. Ellos realmente entrenan en grandes tanques bajo el agua. En este video se observa como si el astronauta se fuera a caer, cuando se supone que no hay gravedad. En este video se observa lo mismo. Y aquí se ve como si estuvieran sujetos con cables borrados digitalmente, o como si tuvieran algún sistema que los hace flotar. En este otro video se puede ver cómo el pelo del astronauta se mueve normalmente y como si no estuviera en gravedad cero. Aquí se observa cómo este astronauta simula agarrar un objeto y pasarlo a su otra mano, pero olvidaron ponerlo digitalmente. Otro de los argumentos de los terraplanistas es que no existen imágenes reales o completas de la Tierra. Todas están compuestas y creadas en computadora. Por eso se preguntan, si la NASA mandó hombres a la Luna y ha puesto gran cantidad de satélites y naves en órbita, ¿por qué no hay una sola foto real? En las supuestas imágenes de la Tierra llamadas Blue Marble, se pueden observar inconsistencias e incluso grandes diferencias entre cada una. No coinciden en colores, ni en la disposición, ni el tamaño de los continentes. Estas son las imágenes generadas por la NASA en 2001 y 2002. Mira los detalles de estas nubes, perfectamente duplicadas. En una de las imágenes de 2015 se ve la palabra sex. La agencia espacial acepta que estas imágenes son composiciones creadas por artistas digitales basándose en satélites, científicos y visualizadores. ¿No sería más fácil simplemente tomar una fotografía desde alguno de sus satélites? Los satélites que supuestamente mandan en realidad no entran en órbita. Cuando se lanzan, se pierden a la distancia y después, curiosamente, ponen una imagen digital donde aparentemente ya está flotando el satélite en el espacio. Los satélites en realidad se lanzan en globos aerostáticos, dicen los terraplanistas. Todas las agencias aeroespaciales están bajo supervisión de la NASA. Estas imágenes son de un satélite encontrado en una comunidad del municipio de Comondú, Baja California Sur, el día 4 de marzo de 2019. Se puede ver cómo el satélite cayó, pero aún está completo y al fondo se aprecia el globo de helio tirado.
Muchos pensarán que existe el GPS y que funciona por satélites orbitando en el espacio. La respuesta es no. Significa Global Positioning System y es todo un sistema de telecomunicaciones que funciona principalmente por ondas de radio y existía desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día todos los aeropuertos de aviones se localizan gracias a los radares, no por satélites. Lo que pensamos que es procesamiento de imágenes satelitales como las de Google Earth, en realidad son producidas con sistema de GetMapping y AeroGrid, que son tomadas desde las alturas por aviones y de forma terrestre. Hay varias empresas que se dedican a tomar este tipo de imágenes de ciudades y lugares. Una de las más grandes a nivel comercial es Bexel Imaging. Hoy en día las telecomunicaciones están conectadas por cables que cruzan los océanos, antenas, barcos, radares, telepuertos terrestres y satélites en globos. Los telescopios espaciales, al igual que los satélites, son construidos pero no están en órbita. Los datos e imágenes presentadas a la comunidad científica y civil son realizados por computadora, con datos de varios sistemas terrestres y aéreos como el avión Sofía de la NASA. La Tierra no se mueve en absoluto. Si la Tierra estuviera girando hacia el este a 1670 km por hora, los aviones o los helicópteros, solo con elevarse verticalmente y esperar un poco en las alturas, al bajar ya estarían en otro lado, por el movimiento de la Tierra. Existe una ilusión óptica que hace que las nubes más lejanas se vean como si estuvieran más abajo en una especie de cielo curvado, o como el sol cuando sale o se hunde en el horizonte, pero no es así. A esto se le llama fatamorgana o variación en el índice de refracción. El efecto de barco hundido es causado también por refracción. El Sol y la Luna no están tan lejos de la Tierra, sino a solo 6.400 kilómetros aproximadamente, y ambos tienen el mismo tamaño. Pero tanto el Sol o la Luna están a la misma altura todo el tiempo, solo que al alejarse se ven más grandes hasta desaparecer. Esto es la perspectiva celeste, y tiene que ver también con las estrellas y por qué se ven diferentes dependiendo de la localización. En realidad lo que se denomina gravedad es densidad y flotabilidad sobre materia. Si la gravedad se atribuye a ser una fuerza tan grande como para mantener los océanos pegados a la superficie de una esfera que gira a una velocidad de 1670 km por hora, ¿por qué entonces no se pegan a la superficie los aviones, las mariposas o los pájaros? ¿Por qué pueden moverse libremente? No hay manera de curvar el agua y demostrar que se puede quedar adherida a la pared de un contenedor. La ciencia oficial nos hace creer que los océanos, que pesan millones de toneladas, están adheridos a una esfera, que además se mueve. Entonces, según los terraplanistas, ¿cómo se ve la Tierra? Tiene forma de un disco con el Polo Norte en el centro y la Antártida como una pared alrededor del borde. En este modelo, la circunnavegación se realiza moviéndose en un gran círculo alrededor del Polo Norte. La Tierra está rodeada por una pared de hielo que retiene los océanos. Esta pared de hielo es lo que los exploradores han llamado Antártida. Nadie ha reclamado nunca la Antártida. ¿Conocen algún tratado que haya durado tanto tiempo entre naciones industrializadas? Nadie ha estado muy lejos del muro de hielo y ha regresado para contar su viaje. ¿Cómo explican los ciclos día y noche y las estaciones los terraplanistas? El Sol se mueve en círculos alrededor del Polo Norte. Cuando pasa arriba es de día, cuando no, es de noche. La luz del Sol se limita a un área y su luz actúa como un foco sobre la Tierra. Cuando el Sol está más alejado del Polo Norte, es invierno en el hemiplano norte y verano en el sur, como se ve en esta imagen.
ya vimos de manera general de qué se trata el tema de la Tierra plana. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en algunas de sus explicaciones. Personas que han estudiado más este tema comentaron en el video anterior que la Tierra plana no es así, que para entender este tema debemos hacer un proceso de deconstrucción intelectual y conceptual. El consejo es no tratar de ubicarla dentro del universo que nos han mostrado toda la vida, pues no se sabe cómo es realmente. La Tierra plana es redonda desde el punto de vista circular, que está posiblemente y según algunos terraplanistas en un plano infinito, y no se sabe qué más pudiera haber. La línea del horizonte permanece siempre a la altura del ojo del observador, independientemente de la altura a la que te encuentres. Así estés a nivel del mar, en una azotea, en un edificio, en la cima de una montaña o de un avión. Para muchas culturas antiguas que eran grandes observadores del cielo y de la naturaleza, la Tierra era plana. Los sumerios, los babilonios, los egipcios, los chinos, los hindúes, los mayas, entre otras. Cada una representaba la Tierra plana de forma distinta, aunque con algunas coincidencias. Pero fue alrededor del 240 a.C. que el astrónomo griego Eratóstenes ideó una forma de medir la circunferencia de la Tierra. Con su experimento, Eratóstenes llegó a dos conclusiones: que la Tierra es un globo y que el Sol está lo suficientemente distante como para que sus rayos sean esencialmente paralelos. Pero también con ese mismo experimento se puede probar la Tierra plana, con un Sol más cercano y más pequeño. Esto puede producir también una sombra de 7.2 grados con la misma facilidad. La idea de la esfera fue aceptada sin pruebas directas hasta el 1522 después de Cristo, cuando la única nave que sobrevivió a la expedición de Fernando Magallanes llegó al puerto tras haber realizado por primera vez una vuelta a la Tierra. Así se demostró en aquel entonces que la Tierra no era plana. Aunque viendo el modelo terraplanista actual, sí es posible hacer ese viaje. Pero no fue hasta la época actual, en el siglo XX, que supuestamente se pudo fotografiar la Tierra desde el espacio. Vamos a hablar ahora sobre el efecto de barco hundido, que se ha manejado como una prueba directa desde la antigüedad de que la Tierra es esférica, y que es una de las razones principales para la adopción de la hipótesis por parte de la humanidad. El efecto de barco hundido pasa cuando los cuerpos distantes parecen hundirse en la superficie de la Tierra. Si se ve un barco que se aleja y se pierde en el horizonte, entonces se cree que es por la curvatura de la Tierra. Pero, ¿cómo se genera este efecto? Puede ser causado por refracción atmosférica. El efecto del barco que se hunde es más probable que ocurra cuando el clima no está calmado y las observaciones se realizan en ambientes oceánicos agitados. En áreas más sin litoral, como lagos, canales y calas oceánicas, y en condiciones de calma, el efecto a veces no ocurre. Esta naturaleza inconsistente es contraria al argumento de que el efecto de hundimiento debe ser resultado de una Tierra esférica. Estos timelapse de Skunk Bay, Huntsville, Washington, fueron tomados por la organización Skunk Bay Weather, con teleobjetivo, mostrando un efecto de refracción dinámico en una península en la distancia. La península lejana a veces se oculta y a veces no, como se puede observar. Este video fue filmado a 10.13 kilómetros de distancia y la cámara colocada a casi 1 metro de altura. Según cálculos oficiales, a esta distancia la orilla lejana debería estar 3.67 metros más abajo por la curvatura de la Tierra, pero no es así. Se alcanza a ver perfectamente completo el otro lado enfocando a una construcción. También el efecto de barco hundido es causado por límites a la resolución óptica. Un barco queda oculto por los límites angulares de la percepción. La nave parecerá cruzarse con el punto de fuga y se perderá ante la percepción humana. Cuando los cuerpos se acercan tanto que parecen fusionarse, se llama punto de fuga. Por lo general, en las escuelas de arte se enseña que el punto de fuga está a una distancia infinita del observador, por lo que, en este caso, se ve el barco hundido en el horizonte.
Sin embargo, dado que no podemos percibir el infinito debido a las limitaciones humanas, las líneas de perspectiva se modifican y se ubican a una distancia finita del observador. Como tal, se ve el efecto de barco hundido. En un punto lejano, el barco está tan cerca de la superficie del mar que es imposible para el observador distinguir el barco en el océano. Sabemos que esta explicación es cierta porque hay informes de barcos medio hundidos que vuelven a aparecer completos al verlos con telescopios. Se ha encontrado que el efecto de barco hundido es puramente perceptivo, que un buen telescopio con suficiente zoom cambiará la perspectiva del observador y hará que el casco del barco vuelva a estar a la vista. Esta es una de las primeras y principales pruebas de una tierra plana. El hecho de que un telescopio pueda restaurar una nave medio hundida demuestra que la nave no está viajando detrás de una tierra convexa. Cuando se mira por un telescopio se logra ver a largas distancias los barcos o costas, pero también esta herramienta tiene sus limitaciones, pues se mide en ampliación y aunque tenga un cierto alcance, llega a un punto donde ya no se logra ver, por lo mismo de la perspectiva y por refracción atmosférica. Por eso es imposible ver lo que pasa de un continente a otro. La puesta del sol tiene que ver con el efecto anterior. Aunque el sol está en todo momento por encima de la superficie de la Tierra, en la mañana parece ascender desde el noreste hasta la posición de mediodía, y desde allí descender y desaparecer, o ponerse en el noroeste. Este fenómeno surge de la operación de una ley de perspectiva simple y visible en todas partes. En una larga fila de postes de luz, el segundo, suponiendo que el observador se para al principio de la serie, aparecerá más bajo que el primero, el tercero más bajo que el segundo, y así hasta el final de la fila. Los más lejanos parecen siempre los más bajos, aunque cada uno tiene la misma altitud. Esto explica cómo el sol desciende hacia el horizonte a medida que se aleja. Sin embargo, una vez que la parte inferior del sol se encuentra con la línea del horizonte, se intersectará con el punto de fuga y se perderá ante la percepción humana, ya que el camino cada vez más superficial del sol crea una tangente más allá de la resolución del ojo humano. Por lo tanto, esto coloca efectivamente al punto de fuga a una distancia finita del observador. Después de que el sol se pone, el cielo todavía está relativamente iluminado. La oscuridad profunda de la noche demora un par de horas. A medida que el sol se aleja, su luz se atenúa y se pierde a medida que aumenta el número de átomos y moléculas que intersectan los rayos de luz. Esta severa reducción de intensidad al atardecer es un ejemplo sorprendente de cómo la atmósfera puede reducir la intensidad de un objeto con la distancia. Lo mismo pasa con la estrella Polaris y las constelaciones cambiantes. Esta bajada de la estrella polar a medida que nos alejamos hacia el sur y el surgimiento de las estrellas en el sur a medida que nos acercamos a ellas es el resultado necesario de la ley visible en todas partes de la perspectiva, que opera entre la línea ocular del observador, el objeto observado y la superficie plana sobre la que se encuentra, y no tiene conexión ni relación alguna con la supuesta rotundidad de la Tierra. Los astrónomos griegos pensaron también que la mejor manera de explicar los eclipses lunares era imaginando que ésta y el Sol ocupaban lados contrarios de la Tierra y que la sombra del planeta, proyectada por el Sol, caía sobre la Luna y la eclipsaba. Un eclipse solar es aparentemente el resultado de que la Luna pasa entre el Sol y el observador en la Tierra. Se han realizado simulaciones y pruebas que demuestran que los eclipses ocurren perfectamente en este modelo geocéntrico de Tierra plana. Pero aún hoy nos preguntamos, ¿es la Luna realmente la que tapa al Sol? Ya que esta no se ve y no existe ninguna imagen real de eclipses desde el espacio, ni nada que lo demuestre.
Un eclipse de luna surge de una sombra de la Tierra, pero es una afirmación que no está realmente comprobada. Esto se puede escuchar algo extraño, pero vamos a ver el porqué, desde la perspectiva terraplanista. Durante la luna llena, se puede ver cómo todo el disco brilla intensamente, un efecto que desde una superficie esférica es imposible. Si la superficie de la luna fuera opaca y terrosa, en lugar de pulida como un espejo, podría verse simplemente iluminada como una pared, o como la cara de una roca arenisca distante, pero no podría brillar intensamente desde todas las partes como la luna lo hace. Vamos a ver 4 factores importantes para saber la verdadera topografía o forma de la luna. El factor de conformación. Una sombra siempre se moverá naturalmente por diferentes tipos de superficie. La sombra siempre tomará la forma que tenga la superficie o el área, revelando la verdadera forma de un objeto. Esto nunca pasa en la superficie de la luna durante un eclipse. El factor de difusión de sombra. En una esfera, la sombra es más difusa alrededor de la orilla. Es más nítida o definida en la porción que sobresale de la esfera. Esto es porque entre más cercana esté la sombra de la fuente de luz, más definidas serán sus orillas, y entre más lejana esté la fuente de luz de la sombra en la superficie, más larga o difusa se volverá. La sombra no solo sube y baja, se estira, se dobla con la superficie y se hace más nítida o difusa. Con estos 2 factores se puede saber la topografía o forma real de la luna, pero también el siguiente factor es muy importante. El factor de onda sinusoide o sombra en forma de S. La luna se supone que es una esfera. La sombra que se proyecta en ella también debe tomar las características de una esfera. Este factor crítico no aparece nunca en los eclipses de luna. La sombra en S se provoca cuando un objeto redondo, esférico o curvado pasa sobre una superficie esférica. Mientras la sombra se mueve sobre la esfera, ésta se va adaptando alrededor de su curva. La sombra tomará el contorno esférico y seguirá siempre las orillas cercanas debido a la perspectiva. La sombra tomará la forma hasta que alcance el punto más alto. Mientras la sombra pasa el punto medio, se empieza a doblar de una manera curvada. Cuando una sombra se mueve a través de una esfera 3D, el centro o la parte cercana de la esfera para el observador es la más delgada. Entre más grande sea la esfera, más se notará el ángulo de su curvatura. Al final siempre se verá la curvatura. Cuando nosotros vemos cualquier eclipse lunar, no se ve esa curvatura, ni estiramiento, ni cambio en la nitidez de la sombra. De hecho, en cada eclipse de luna se ve como si hubiera un disco moviéndose a través de otro disco plano, como se ve en esta imagen. Mientras la sombra circular pasa sobre la luna, mantiene su forma circular todo el trayecto sin modificar su forma. No se estira, no se distorsiona, no se ve la S, ni se hace más nítida. Estos factores son suficientes para ver que la luna no es esférica. Pero falta un factor más para darnos cuenta de los alrededores de la luna, y ese es el factor de luz reflejada. Un reflector no se enfría cuando le da luz y calor. La luz reflejada debe ser del mismo color y propiedades que las del origen. Solo debe variar la intensidad o la cantidad. En la luna no pasa esto. Refleja de forma diferente y su luz no tiene calor. Al contrario, su luz se enfría. Se han hecho mediciones de temperatura que lo comprueban. Entre más cercano está otro objeto de una esfera, la luz que esté reflejando aparecerá.
Durante un eclipse, nos dicen que la luna está reflejando la luz de la Tierra, pero ¿la Tierra refleja luz a la luna? Si eso fuera cierto, entonces no existiría la fase de luna nueva, que es cuando la luna no se ve y desaparece. Si la luna estuviera en la oscuridad total, entonces debería ser iluminada por la Tierra porque es cuando supuestamente está más cerca, pero eso claro que no sucede. Entonces, las observaciones y experimentos llevan a la conclusión de que la luna brilla con luz propia. No es un reflector de la luz del sol, sino absolutamente autoluminosa. Se ha demostrado que la Tierra no tiene movimiento orbital ni axial, y por lo tanto, nunca podrá interponerse entre el Sol y la Luna. Según las pruebas de la Tierra, vivimos en un plano, siempre debajo del Sol y la Luna. Por lo tanto, hablar de su intercepción con la luz del Sol y proyectar su propia sombra en la Luna es físicamente imposible. Además de las dificultades o incompatibilidades anteriores, hay muchos casos que registraron que el Sol y la Luna se eclipsaron cuando ambos estaban sobre el horizonte, sin estar alineados con la Tierra. Esto ha ocurrido en distintas fechas a lo largo de la historia, fenómenos que fueron registrados por astrónomos y observadores. Lo anterior no cuadra entonces con la idea de que un eclipse de luna surge de una sombra de la Tierra. Astrónomos en el pasado han llegado a la conclusión de que hay al menos un cuerpo no luminoso de magnitud considerable que está conectado como un satélite a esta Tierra, y existen lunas invisibles en el firmamento. Este satélite se llama el objeto sombra o antimoon, lo que hace posible los eclipses solo cuando los tres cuerpos, Sol, objeto y Luna, están alineados y cuando la Luna cruza el plano orbital del Sol, a un punto llamado el nodo. Entonces, un eclipse lunar ocurre cuando este cuerpo oscuro, no luminoso, pasa ante la Luna, o entre la superficie de la Luna y el observador en la superficie de la Tierra. La existencia de cuerpos oscuros que giran alrededor de los objetos luminosos en el firmamento ha sido admitida por observadores prácticos desde las edades más tempranas, y que en nuestros días se ha acumulado una gran cantidad de evidencia sobre el tema, que los astrónomos están obligados a admitir que no solo existen cuerpos oscuros que ocasionalmente oscurecen las estrellas luminosas cuando están en conjunción, sino que existen cuerpos cósmicos de gran tamaño y que al menos uno está conectado como un satélite a esta Tierra. Muchas personas que no están familiarizadas con los métodos para calcular eclipses y otros fenómenos tienden a considerar tales cálculos como argumentos poderosos a favor de la doctrina de la Tierra esférica y la filosofía newtoniana en general, pero no tiene nada que ver. No es difícil formarse una noción general del proceso de cálculo de los eclipses. Se puede concebir fácilmente mediante observaciones prolongadas sobre el Sol y la Luna. El eclipse lunar es un fenómeno que viene en patrones. Al estudiar estos patrones es posible predecir cuándo ocurrirá el próximo tránsito o eclipse. El astrónomo puede usar tablas históricas con algunas ecuaciones para predecir el tiempo, la magnitud y la duración de un eclipse futuro. Esto tampoco se aplica solo al eclipse. Todos los fenómenos recurrentes como los tránsitos de los planetas, las ocultaciones de cuerpos y la precisión de los caminos a través del cielo son predecibles solo porque son fenómenos que vienen en patrones. Los astrónomos predicen eventos celestiales estudiando los patrones y calculando cuándo ocurrirá el siguiente. En realidad, la NASA admite libremente que usan tablas de ciclos antiguos para sus predicciones de eclipses. El ciclo de Saros y esos antiguos y abatidos métodos que simplemente miran los patrones pasados en el cielo para predecir el siguiente es precisamente como los teóricos modernos predicen el eclipse lunar hoy en día. Las tablas de los lugares del Sol y la Luna, de los eclipses y de los fenómenos afines han existido durante miles de años y se formaron de forma independiente entre sí por los caldeanos, babilonios, egipcios, hindúes, chinos y otros antiguos astrónomos.
La ciencia moderna no ha tenido nada que ver en esto, más allá de hacerlos un poco más exactos, promediando y reduciendo los errores fraccionarios que un periodo de observación más largo ha detectado. Pero esas predicciones no contribuyen a nuestro conocimiento de las causas de los eclipses y no nos permiten predecir nada que no haya ocurrido cientos de veces. Según el giroscopio láser de anillo, la afirmación de que este dispositivo puede ver la rotación de la Tierra es la última controversia sobre este tema. Desde la era de Ptolomeo a Tycho Brahe, a los conflictos de la era victoriana e incluso a los intentos actuales, la ciencia se ha dedicado a buscar pruebas directas y concluyentes de la rotación de la Tierra. Al evaluar los estudios del giroscopio láser de anillo de la rotación de la Tierra, se ha encontrado que el dispositivo no parece medir directamente la rotación del planeta. El giroscopio láser de anillo es un tipo de giroscopio que se basa en rayos láser que se mueven alrededor de una cavidad. El principio de funcionamiento de este giroscopio se basa en el efecto Sagnac, que fue famoso por mostrar que la luz cambia la velocidad en una plataforma giratoria. Se dice que la velocidad cambiante de la luz, tal como se ve en los ensayos de giroscopio láser de anillo y Sagnac, es contraria a la consistencia de la luz según lo propuesto por la relatividad especial. Algunos han alegado que los giroscopios láser de anillo han detectado la rotación de la Tierra. Al evaluar estas afirmaciones, se encuentra que los giroscopios láser de anillo modernos son dispositivos muy sensibles que a menudo tienen un doble propósito como sismómetros. Los investigadores han utilizado estos dispositivos sensibles para detectar patrones en el ruido microsísmico de fondo, donde ciertas características se interpretan como causadas por la rotación de la Tierra. La característica del ruido de fondo, que se supone que es un efecto de rotación de la Tierra, se denomina línea de la Tierra y se admite que es de origen y causa desconocidos. Los investigadores han publicado información relacionada con la detección de ruidos microsísmicos y resonancias debido a la rotación supuesta de la Tierra, y de esto, algunos han malinterpretado erróneamente estos trabajos como una observación directa de 15 grados por hora debajo del dispositivo. La evaluación de tales experimentos en su totalidad, directamente de los creadores de origen, sugiere que no se hace tal afirmación en absoluto. Además, encontramos que los defensores copernicanos de la rotación de la Tierra creen que este dispositivo funciona para detectar la rotación del planeta, pero parecen tener dificultades para demostrar esa idea utilizando la investigación de origen en sí. Los giroscopios láser de anillo muy sensibles a menudo se utilizan con fines de investigación en el estudio de la sismometría. Algunos giroscopios de investigación están adheridos a paredes de cuevas subterráneas y no pueden rotarse en absoluto para realizar su uso principal en sistemas de guía inercial para encontrar orientación. No hay experimento en la historia de la humanidad, ni existe manera de determinar que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Todos los cálculos que se hacen son basados en el movimiento del Sol, la Luna y las estrellas. Ningún piloto ajusta la altitud para compensar la curvatura de la Tierra, tampoco los topógrafos o submarinos. La palabra aeroplano se refiere a que viaja sobre un plano. Los giroscopios se utilizan en los sistemas de navegación de aviones y barcos, y para los sistemas de guía de misiles y armas de precisión. Utilizan el principio de inercia para determinar la dirección o cambios en la posición. Los aviones, al despegar y volar, se mueven de manera totalmente independiente gracias a la potencia de sus turbinas. No está pegado a nada ni a la atmósfera,
que por su composición es imposible que lo empuje cuando este pesa cientos de toneladas. El avión vuela individualmente. Más aún cuando supuestamente la atmósfera gira hacia el este a 1670 km por hora, si un avión volara en sentido contrario, se enfrentaría con todos estos vientos en contra. Ningún vuelo ni piloto tiene en cuenta la supuesta rotación atmosférica de la Tierra, ya que vuelan sobre una superficie que no se mueve. Si el avión se moviera con la rotación de la Tierra, podrías ver el movimiento del planeta debajo de ti. Si la Tierra se moviera, los aviones tendrían problemas al aterrizar, porque la pista se desplazaría en un ángulo y velocidad diferentes. Esto no sucede porque la Tierra no se mueve en absoluto. Hay personas que han realizado experimentos midiendo con instrumentos el nivel del avión durante un vuelo, y no se percibe que el avión sumerja la nariz para compensar la curvatura. La aeronave utiliza un indicador de altitud. Este instrumento utiliza un giroscopio y es muy eficiente para representar la orientación de la aeronave en relación con el horizonte de la Tierra. Una vez que se alcanza la altitud, el avión vuela a una altitud constante. Hay pilotos que han declarado que no hay compensación por la curvatura durante un vuelo. Al comprobar este hecho, vemos que los aviones vuelan en un nivel recto. Esto no sería posible en una esfera. Se tendría que hacer un ajuste de nivelación cada cierto tiempo para no acumular demasiada altitud sobre la superficie. Pero la explicación que se da es que esto no sucede porque se ajusta la curvatura gracias a la magia de la fuerza de gravedad, aunque esta idea ya ha sido desacreditada. Nadie ha dado la vuelta completa al planeta de polo a polo. Hay casos de quienes bajaron, pasaron por la Antártida y volvieron a subir, pero no dieron la vuelta al supuesto globo porque es imposible. Solo se puede circunnavegar la Tierra a través de los polos desde el norte hacia el sur y de regreso al norte. Además, ninguno de los aviones fue diseñado para soportar condiciones climáticas adversas. En realidad, los vuelos que se han hecho entre polos fueron circunnavegaciones en dirección este. Un modelo giratorio de la Tierra redonda predice que los cuerpos que se mueven por el aire parecerán ser desviados hacia el este o hacia el oeste en su trayectoria de movimiento debido a la rotación de la Tierra. Este efecto ha sido denominado el efecto Coriolis. Sin embargo, parece ser un efecto ficticio que nunca se ha demostrado adecuadamente con evidencia experimental. Sus defensores son incapaces de demostrar que este efecto se ha detectado alguna vez o que es realmente necesario tenerlo en cuenta en varias operaciones. La evidencia de este efecto parece estar basada completamente en el conocimiento común, pero todos los artículos y documentos presentados a favor del efecto Coriolis son sin referencia a o demostración de la evidencia experimental crítica y necesaria para probar directamente el asunto. Se ha detectado que el efecto Coriolis juega un papel importante en la trayectoria balística de la artillería y que los artilleros deben dar cuenta de su exactitud. Se nos presentan tablas de rango militar para dar cuenta del efecto Coriolis, por lo que se especula que este debe ser un efecto real. Se ha alegado que el efecto Coriolis también juega un papel importante en el disparo preciso en distancias largas. Sin embargo, encontramos referencias en donde los veteranos de los francotiradores han declarado que nunca han tenido en cuenta el efecto Coriolis al disparar. Revisando los manuales de francotiradores SEAL del Cuerpo de Infantería de Marina, del Ejército y SEAL de la Armada de Estados Unidos, no mencionan para nada el efecto Coriolis en sus textos.
En la década de 1960, un investigador llamado Asher Shapiro afirmó que la dirección del vórtice del agua se debía al efecto Coriolis. Los experimentos comenzaron con bañeras y luego con tanques de agua de 6 pies de ancho. Se piensa que la rotación de la Tierra influye en cómo los fluidos se arremolinan en la superficie del planeta, pero se ha demostrado que, incluso con extremo cuidado, la dirección del vórtice puede verse afectada por pequeñas perturbaciones, como la forma en que se levanta la tapa. La influencia de la rotación de la Tierra en un microciclón en el baño debería ser extremadamente débil. No puede ser responsable del vórtice de la bañera porque, contrariamente a la creencia popular, puede girar en cualquier dirección en cualquier lugar del planeta. Según los defensores del efecto Coriolis, en el hemisferio norte los sistemas de viento giran en sentido antihorario, y en el hemisferio sur los sistemas de viento girarán en sentido horario. Encontramos, sin embargo, que los sistemas permanentes de viento y agua de la Tierra giran de manera contradictoria a lo que se alega con el efecto Coriolis. Son principalmente los ciclones tropicales que se originan a partir de ciertos patrones de corrientes de viento cerca del ecuador que giran en la dirección correcta. Los vientos predominantes y los vientos alisios son grandes sistemas eólicos permanentes del mundo que ponen en movimiento los sistemas oceánicos. Cuando observamos los sistemas de vientos y océanos permanentes del mundo, encontramos que la regla en sentido contrario a las agujas del reloj del hemisferio norte y la regla de las agujas del reloj del hemisferio sur son falsas. Los grandes sistemas de viento y océano permanentes de la Tierra giran de manera contraria al supuesto efecto Coriolis. A diferencia de los sistemas permanentes de viento y agua de la Tierra, los huracanes y los ciclones tropicales son sistemas climáticos especiales y temporales que tienen una vida útil promedio de 9 días. Las direcciones de rotación de estos sistemas temporales se explican completamente con fenómenos conocidos y existentes llamados ondas de Kelvin que no requieren el efecto Coriolis. Para explicar por qué los huracanes giran de manera opuesta entre sí, se señala el hecho de que los huracanes y otros ciclones tropicales se desarrollan cerca del ecuador, y que ahí existe una fuerte corriente de viento llamada corriente contigua ecuatorial, que es una fuerte corriente del este. Dado que la atmósfera se caracteriza generalmente como un fluido, podemos imaginar esto como una corriente de agua que se mueve contra el flujo de las aguas a su alrededor. En este video se muestra la creación de vórtices en contrarrotación cuando el agua es perturbada por platos o cucharas. Los vórtices de rotación opuesta que se observa en este video son causados por el patrón de onda de Kelvin. Cuando un objeto perturba el agua, dejará una estela en su camino, que se abanica y se curva en direcciones opuestas. Los huracanes son dirigidos por las corrientes de viento predominantes que rodean la tormenta desde la superficie hasta 50.000 pies o más. Las tormentas se mueven en dirección a estas corrientes y con su velocidad media. Los huracanes son las tormentas más violentas en la Tierra. Se forman cerca del ecuador sobre las cálidas aguas del océano. El péndulo de Foucault es un experimento famoso que supuestamente da evidencia simple y directa de la rotación de la Tierra. Introducido en febrero de 1851 en el meridiano del Observatorio de París, Léon Foucault afirmó que los movimientos giratorios de rotación del péndulo eran una prueba de la rotación de la Tierra. El péndulo oscila hacia adelante y hacia atrás, y con el tiempo parece girar lentamente sobre su arena o foso. Se explica que la Tierra está girando debajo del péndulo. Hoy en día, los péndulos de Foucault son exhibiciones populares en museos de ciencia y universidades. Una crítica común del péndulo de Foucault
es señalar que cuando el experimento del péndulo se ha recreado y puesto en movimiento, se ha visto que el péndulo gira en exceso, en forma corta o en una dirección opuesta a la dirección en que debería haber viajado según la teoría. O a veces no gira en absoluto. Aquellos científicos que han repetido el experimento han admitido libremente que fue difícil evitar darle al péndulo un ligero empujón lateral al comenzar. Muchos de los péndulos de Foucault son motorizados. En el experimento del péndulo de Foucault no motorizado, el péndulo es generalmente incompatible en sus movimientos. Debido a la resistencia del aire y a la imposibilidad de un movimiento perpetuo, el péndulo sin motor solo se moverá por un corto tiempo antes de necesitar ser reiniciado. En los péndulos de Foucault motorizados, como los que están en las exposiciones de museos, es la maquinaria la que imparte el movimiento lateral repetitivo, que crea los resultados regulares observados para los visitantes del museo. Incluso se pueden construir péndulos caseros con mecánica para su movimiento. Por lo tanto, el experimento es totalmente inválido como una demostración de rotación del planeta. Que un péndulo en una línea pueda girar cuando se inclina hacia atrás tiene más que ver con el lugar y las condiciones iniciales que lo ponen en movimiento que la supuesta rotación de la Tierra. Cuando un péndulo construido según el plan de Foucault puede oscilar, su plano de movimiento suele ser variable. La variación cuando ocurre no es uniforme, no es siempre la misma en el mismo lugar, cambia ya sea en su velocidad o en su dirección. Por lo tanto, no puede tomarse como evidencia, ya que lo inconstante no se puede usar a favor o en contra de ninguna proposición dada. No es evidencia y no prueba nada. Si se observa que el plano de vibración cambia, ¿dónde está la conexión entre tal cambio y el supuesto movimiento de la Tierra? ¿Qué principio de razonamiento guía al experimentador a la conclusión de que es la Tierra la que se mueve debajo del péndulo y no el péndulo que se mueve sobre la Tierra? Los astrónomos han hecho experimentos con péndulos que han sido suspendidos del interior de edificios altos y se han regocijado con la idea de poder probar la rotación de la Tierra en su eje, por la dirección variable tomada por el péndulo sobre una mesa preparada debajo, afirmando que la mesa se movió alrededor del péndulo en lugar de que el péndulo se desplaza y oscila en diferentes direcciones sobre la mesa. Pero, dado que se ha encontrado que a menudo el péndulo dio la vuelta al camino equivocado para la teoría de la rotación, el desgusto ha reemplazado la exaltación, y tenemos una prueba del fracaso de los astrónomos en sus esfuerzos por fundamentar su teoría. Si la Tierra tuviera los movimientos que se le atribuyen, habría algunos efectos sensibles de tales movimientos, pero no sentimos el movimiento, ni lo vemos, ni lo escuchamos. ¿Y cómo hay personas que pueden ver oscilar el péndulo y pensar que están viendo una prueba de los movimientos de la Tierra? Sin embargo, son educados para creer que es científico aceptar todo lo que nos enseñan los astrónomos. En 2001, se instaló un dispositivo de péndulo de Foucault en el supuesto Polo Sur, en la escalera de una estación de investigación de nueva construcción. Se ha afirmado que esto verificó la teoría de Foucault. Sin embargo, los extractos del informe muestran que se tuvieron que hacer ajustes para obtener los resultados deseados. Todos los experimentos, desde el péndulo de Foucault, el giroscopio, Michelson y Morley, la falla de Early, entre otros, demostraron que la Tierra está quieta. Los llamaron fallidos porque hubo resultado nulo. A lo largo del borde de nuestro mundo conocido existe una enorme pared de hielo,
Este muro está en la costa de la Antártida y la rodea. La plataforma de hielo tiene varios cientos de metros de espesor. Este frente de hielo casi vertical al mar abierto tiene más de 50 metros de altura sobre la superficie del agua. En 1773, el capitán James Cook, explorador, navegador y cartógrafo inglés de la Royal Navy, en su viaje a la Antártida informó de la existencia de un muro de hielo vertical. Observó paredes de 45 a 60 metros de alto y habría recorrido casi 100.000 kilómetros, más de 2 veces el perímetro de la supuesta Tierra esférica, tratando de encontrar una entrada en el muro sin lograrlo. Se tardó entre 4 y 6 años en rodear el perímetro y realizar la circunnavegación. Otro que también descubrió el muro de hielo fue Sir James Clark Ross, un oficial naval británico y explorador polar que fue uno de los primeros en aventurarse en la Antártida en un intento por determinar la posición del polo sur magnético, en los años 1839 a 1843. Sir James Clark Ross y su flota expedicionaria navegaron por el muro de hielo durante varios meses en circunnavegación. Entre paradas en el Cabo de Buena Esperanza y sus expediciones polares, pasó los siguientes años de su vida recorriendo la costa sur en vano, en busca de un paso por el Mar del Sur hacia el otro lado. ¿Qué hay más allá de la pared de hielo de 50 metros? ¿Cuán lejos se extiende el hielo? ¿Cómo termina? ¿Y lo que existe más allá de esto? Son preguntas a las que ninguna experiencia humana presente puede responder. Todo lo que sabemos hasta ahora es que la nieve y el granizo, los fuertes vientos y las tormentas indescriptibles prevalecen. Y que en todas las direcciones, el ingreso humano está prohibido por escarpes sin sellar de hielo perpetuo, que se extienden más allá de lo que el ojo o el telescopio pueden penetrar, y se pierden en la oscuridad. Algunos sostienen que la tundra de hielo y nieve se extiende de manera infinita. De manera oficial, la Antártida es el continente más frío, más seco, más ventoso y con mayor altura media del planeta, con 3.000 metros sobre el nivel del mar. El muro de hielo rodea el 95% de la costa antártica. La pared de hielo es una formación natural, una espesa masa de hielo flotante que se adhiere a la Tierra, formada por lenguas de glaciares que se extienden hacia afuera desde las profundidades de la tundra inexplorada hacia aguas protegidas. El muro es empujado hacia el mar por la presión glacial hasta que se termina su crecimiento hacia adelante. Sin embargo, toda la costa de la pared de hielo no es una sola pared completa. En realidad, hay una serie de muros de 1.600 metros de largo, divididos por cordilleras transantárticas de hasta 3.500 metros de altura. Bajo las enormes fuerzas de su propio peso, las paredes de hielo se deforman y arrastran hacia afuera. Glaciares muy grandes, llamados corrientes de hielo, fluyen a través de ellos continuamente, transportando hielo desde las profundidades hacia el mar. Se cree que las temperaturas se acercan al cero absoluto a medida que se va explorando. La exploración en este tipo de ambiente de congelación es imposible para cualquier hombre o máquina. Vivimos en un vasto plano con un diámetro desconocido y una profundidad desconocida. El doctor Samuel Birley Robotham sostuvo que conocer las verdaderas dimensiones de la Tierra puede ser algo que el hombre nunca podrá saber. En 1959 se firma el Tratado Antártico, con 53 países signatarios en la actualidad, que prohíbe a cualquier persona realizar cualquier tipo de expedición a la Antártida. Solo ciertas expediciones de científicos pueden acceder con permiso a algunas zonas de la Antártida. Existen bases científicas y de algunos países.
así como viajes turísticos con previa autorización que solo visitan ciertas partes. ¿Qué ocultarán? El periódico Gaceta de Hawái publicó el viernes 11 de enero de 1907 un mapa supuestamente de hace 1000 años junto con un artículo. En la imagen se observan tierras más allá de la Antártida. Según la información, el mapa se hizo en el siglo X. Este mapa es muy interesante porque es muy similar a un mapa de proyección Dymaxion-Fuller, inventado hasta la década de 1940 por Buckminster Fuller, excepto que muestra mucha más tierra que no es visible en otros mapas del mundo. Y hace eco del actual modelo de tierra plana aceptado, así como el que se encuentra en la bandera de la ONU. Sin embargo, hay una diferencia significativa y es que la Antártida está rodeada de decenas de continentes. Dice que el mapa fue dibujado por sacerdotes budistas mucho tiempo atrás y que fue escondido de las autoridades por siglos. En el artículo se lee también que el mapa fue encontrado por el hermano del Dr. Kobayashi y que ha sido oculto del gobierno japonés en los tiempos modernos, justo como en la antigüedad, ya que en caso contrario habría sido destruido. La pregunta es ¿por qué las autoridades podrían estar tan preocupadas por un mapa? Un mapa que se dice que tiene 1000 años de antigüedad. Se encontró en un periódico de 1907, pero ese tipo de mapa no se inventó hasta la década de 1940. ¿Qué podrían ser las masas de tierra extra? Entonces, ¿cuál es la verdad sobre dónde vivimos? ¿Vivimos dentro de un plano infinito o están ahí viviendo docenas de civilizaciones observándonos y esperando por nosotros para recordar quiénes somos y de dónde venimos? El Sol, la Luna y las estrellas giran alrededor de un punto central sobre el Polo Norte. Las estrellas en el cielo nocturno giran alrededor de baricentros comunes sobre la Tierra, al igual que el Sol y la Luna. Desde una ubicación en la superficie de la Tierra, las estrellas en el cielo pueden parecer que se desplazan a través del cielo nocturno con la estrella Polaris en el centro. Las estrellas han mantenido su movimiento a lo largo de miles de años. Las estrellas en el cielo nocturno trazan círculos casi perfectos alrededor del centro de la Tierra. ¿Por qué vemos otras constelaciones cuando viajamos al sur? En primer lugar, debemos entender que las estrellas en la Tierra plana son pequeñas y están a unos pocos miles de kilómetros sobre el nivel del mar de la Tierra. Por trigonometría plana, en conexión especial con líneas de base cuidadosamente medidas, el Dr. Samuel Birley Robotham demostró y puso más allá de todo poder de duda que el Sol, la Luna y las estrellas están a una distancia de unos pocos miles de kilómetros de la superficie de la Tierra. Por eso son objetos muy pequeños, por lo tanto, no mundos y no a años luz. Declinación de la estrella polar, estrella del norte o Polaris. Se piensa que otro fenómeno que se supone que prueba la rotundidad es el hecho de que Polaris, o la estrella del Polo Norte, se hunde en el horizonte cuando un viajero se acerca al ecuador y al pasarlo, ésta se deja de ver. Esta es una conclusión prematura e ilógica. Más bien se trata de un efecto ordinario de la perspectiva que hace que un objeto se vea cada vez más bajo a medida que el observador se aleja de él. Cualquiera puede intentar observar un edificio, la torre de una iglesia, un monumento, un poste u otro objeto elevado desde una distancia de solo unos metros.
Al alejarse de ese objeto o edificio, el ángulo bajo el cual se ve disminuirá, y el objeto aparecerá cada vez más y más bajo a medida que la distancia del observador aumenta, hasta que en cierto punto, la línea de visión hacia el objeto y la superficie aparentemente levantada de la Tierra sobre la cual se encuentra, convergerán al ángulo que constituye el punto de fuga, o el horizonte, más allá de lo cual se pierde y se deja de ver. Si esto sucede en tu misma ciudad, por ejemplo, perder de vista un edificio alto al alejarte demasiado hasta que ya no lo ves, es imposible salir de tu casa y ver el Everest o la Torre Eiffel, como mucha gente comenta de forma burlona. Esto se observa de manera fácil en una larga fila de postes de luz. Los más cercanos a nosotros parecen ser los más altos y los más alejados los más bajos. Y a medida que avanzamos hacia el extremo opuesto de la serie, los postes a los que nos acercamos parecen aumentar, y los que dejamos atrás parecen ir disminuyendo gradualmente. Por eso la estrella polar baja a medida que avanzamos hacia el sur, y surgen otras estrellas en el sur a medida que nos acercamos a ellas. Es el resultado necesario de la ley visible en todas partes de la perspectiva que opera entre la línea ocular del observador, el objeto observado y la superficie plana sobre la que se encuentra, y no tiene conexión ni relación alguna con la supuesta rotundidad de la Tierra. Cuando sales de noche y miras al cielo, las constelaciones de estrellas que no puedes ver es porque son invisibles más allá del punto de fuga, más allá de tu perspectiva. Cuando viajas hacia el sur, te estás cambiando una nueva ubicación, estás cambiando tu perspectiva, elevándote a un conjunto de estrellas completamente diferente. Esto explica por qué las constelaciones se ven invertidas y por qué cambia el sentido del giro de los Star Trails. Dependiendo si estás en el norte o en el sur sobre la línea del ecuador, y hacia la dirección que mires, es por perspectiva y por cómo se mueven las estrellas en el domo, la bóveda celeste. Existe evidencia de que el Sol se mueve diariamente alrededor de la Tierra en círculos concéntricos con la región norte sobre la que cuelga la estrella Polaris. Esto constituye una prueba de que la Tierra no es un globo. La teoría de los astrónomos de una Tierra globular requiere la conclusión de que si viajamos al sur del Ecuador, poder ver la estrella norte es una imposibilidad. Sin embargo, es bien sabido que esta estrella ha sido vista por los navegantes cuando han estado más de 20 grados al sur del Ecuador. Este hecho, al igual que cientos de otros, avergüenza a la teoría y nos da una prueba de que la Tierra no es esférica. Se supone, en el curso regular de la teoría newtoniana, que la Tierra está en junio a unos 190 millones de millas de su posición en diciembre. Ya que podemos ver, en latitudes del norte medio, la estrella del norte desde una ventana exactamente en el mismo lugar durante todo el año, es una prueba contundente de que no hemos hecho ningún movimiento en absoluto, una razón más de que la Tierra no es un globo que se mueve. Es bien sabido que la ley que regula la aparente disminución en el tamaño de los objetos a medida que los dejamos en la distancia, o que se alejan, es muy diferente con los cuerpos luminosos de lo que es en el caso de aquellos que no son luminosos. Por ejemplo, si navegas más allá de la luz de una pequeña lámpara en un bote de remos en una noche oscura, no parecerá ser más pequeña cuando estás a 1 milla de distancia que cuando estabas cerca de ella. Es lo que pasa con el Sol y las estrellas. La teoría heliocentrista, que nos enseñan en la escuela, afirma que la Tierra es una esfera que rota sobre un eje imaginario a una velocidad de 1600 km por hora sobre la línea del ecuador, y esa esfera a su vez se desplaza alrededor del Sol a una velocidad aproximada de 29 km por segundo. El Sol a su vez se desplaza alrededor del núcleo de una galaxia a una velocidad de 792.000 km por hora y esa galaxia, la Vía Láctea, se desplaza sobre un universo que se expande a una velocidad de 71 km por segundo por cada megaparsec de distancia. Las estrellas también se están moviendo a velocidades impresionantes. Entonces, ¿cómo pueden mantener sus posiciones relativas entre una y otra, hora tras hora, día tras día? Eso es imposible desde el paradigma que nos muestra el heliocentrismo. ¿Cómo es posible ver exactamente las mismas constelaciones durante miles de años sin que éstas cambien?
pero las construcciones megalíticas destruyen por completo el heliocentrismo. Estas cientos de construcciones milenarias siguen apuntando a las mismas estrellas y con exacta precisión siguen marcando los días del solsticio y de equinoccios desde la antigüedad hasta el día de hoy. Hace 4600 años que los canales de ventilación de la pirámide de Keops en Egipto apuntan a las mismas estrellas. Nada ha cambiado desde entonces ni se ha movido. La ubicación de las 3 pirámides de Giza coincide exactamente con la posición de las 3 estrellas que componen el cinturón de Orión: Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka. Nada se ha modificado en más de 4500 años, algo que prueba no solo que la teoría del heliocentrismo no es correcta, sino que tampoco el universo se expande. Hace milenios que la ubicación de las estrellas se encuentra en el mismo lugar, tal como lo demuestran estudios arqueoastronómicos. Esto comprueba que la Tierra no hace ningún movimiento de rotación, traslación o movimiento junto con el sistema solar por el universo, ni que éste esté en constante expansión como afirma la teoría del Big Bang, pues todas estas antiguas construcciones no podrán seguir marcando con precisa exactitud esos mismos días del solsticio y equinoccio en la actualidad. Se han propuesto varios modelos y mapas de la Tierra plana. Uno de los puntos de discusión de la Tierra plana es sobre la distribución general de los continentes. Aquí vemos imágenes de algunos modelos geográficos de la Tierra plana, que transmiten los diferentes conceptos de la Antártida dentro de esta teoría. La Antártida es el continente borde que rodea la Tierra conocida. Pero todos estos mapas coinciden, son muy similares. Muchos opositores al modelo de la Tierra plana mencionan que el tiempo de vuelo desde Sídney, Australia, a Santiago de Chile sería una prueba contundente de la Tierra esférica. Según cifras oficiales, la distancia entre estas dos ciudades es de 11.340 kilómetros. Pero ¿cómo llegaron a esa conclusión? Medir esa distancia de manera terrestre es prácticamente imposible. En 1529, Diego Ribeiro, un portugués bajo la orden del rey de España, creó el primer mapa científico usando escritos y diseñando perfectas latitudes. De ese se derivaron otros mapas. Se nos ha dicho que la Tierra es esférica o geoide, y para representarla es necesario utilizar un sistema de proyecciones para pasar del esférico al plano. Eso no es algo sencillo, ya que no solo se deben representar las superficies, sino también los ángulos, información y otros elementos. Hoy en día, estas representaciones cartográficas se hacen por computadora utilizando la geomática. La geomática es una disciplina que engloba las geociencias, como la cartografía, la geodesia y la topografía, con la integración y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación. Esta disciplina hace posible la captura, procesamiento, análisis y modelación para formar los mapas e imágenes de la superficie terrestre. Con técnicas de fotografías aéreas que utilizan drones y aviones que escanean el territorio para crear un modelo digital y representar el plano. Hoy en día sabemos que los satélites no son como nos cuentan y tienen otro sistema de vuelo. Las cartografías que conocemos de toda la vida tienen grandes errores en la distribución de continentes, los tamaños, las direcciones y las distancias entre ellos. Pero esos son los mapas que vemos en libros y que se han quedado en el imaginario colectivo y con la falsa percepción de nuestro mundo. Los mapas no muestran los tamaños reales de los países ni de los continentes. La clásica representación cartográfica que vemos en la escuela no es un reflejo fiel de la realidad. Algunos muestran a Europa más grande de lo que es realmente, o a los Estados Unidos mucho más grande,
a África y los países latinoamericanos más pequeños, o a Groenlandia, con 2 millones de kilómetros cuadrados, lo ponen del tamaño de África, que tiene 30 millones de kilómetros cuadrados, o sea, es 14 veces más grande. Alaska parece casi del mismo tamaño que Brasil, cuando la superficie de Brasil es casi 5 veces más grande que Alaska. La proyección de Mercator es muy usada en navegación, pero analistas mencionan que no es adecuada para representar completo nuestro mundo, por la distorsión de las distintas áreas. Cuando se inventó esta proyección, permitía trazar trayectorias loxodrómicas. Una línea recta sobre el mapa equivale a un rumbo constante en la navegación, perfecto para navegantes. El gran inconveniente es que la distorsión de las áreas es inmensa, y es más grande entre más alejado del ecuador se encuentra el territorio. Eso crea grandes errores visuales evidentes, como los mencionados anteriormente. Una forma de evitar esto es usar otro tipo de proyección, como la de Winker Triple o la de Moldwave, mucho más precisas en lo relativo a la superficie en las distintas partes del plano. Otra opción es comparar distintos territorios superponiéndolos en un mismo mapa. El mismo Gerardus Mercator usó una proyección equivalente que conserva la proporción entre áreas en sus mapas regionales no destinados a la navegación. Como resultado de las críticas a la proyección de Mercator, los atlas modernos ya no la usan para mapamundis o regiones lejanas del Ecuador, adoptando otras proyecciones cilíndricas o proyecciones equivalentes, equiáreas. Arno Peters generó controversia cuando propuso la proyección conocida como proyección de Gall-Peters, una leve modificación de la cilíndrica equivalente de Lambert, como la alternativa a la de Mercator. Un dictamen de 1989 de 7 grupos geográficos norteamericanos desechó el uso de todos los mapamundis de coordenadas rectangulares, cilíndricas, incluyendo la de Mercator y la de Gall-Peters. Pongamos el caso de África. Con sus 30 millones de kilómetros cuadrados equivale aproximadamente a 3 veces Europa, incluida la Rusia al oeste de los Urales. Para hacernos una idea del verdadero tamaño del continente, basta con compararlo con otros países y regiones del mundo. Además de los errores mencionados antes, los mapas actuales también tienen fallos relacionados al proceso de digitalización, como por ejemplo, error altimétrico absoluto del mapa o error máximo admitido en los procesos fotogramétricos, propagación del error planimétrico a la altimetría, deformaciones dimensionales del mapa debidas a alteraciones en la temperatura y humedad. En casi todos los países, una gran parte de la cartografía de gran escala ha sido generada por muy diversos organismos o empresas con parámetros de calidad desconocidos. Si la Tierra fuera una bola, hay varios vuelos en el hemisferio sur que tendrían un camino más rápido y recto sobre el continente antártico. Según la Asociación Federal de Aviación, ningún vuelo aéreo ha recorrido rutas mucho más cortas sobre el Ártico y la Antártida debido al clima frío que afecta a los vuelos. Es curioso porque la NASA afirma tener tecnología para mantenerse en condiciones mucho más frías o calurosas que las soportadas en la Tierra. Por supuesto, eso es una excusa, ya que los vuelos sobre la Antártida no se hacen porque son imposibles. Si se pudiera confirmar que existen vuelos que toman esta ruta sobre el Polo Sur, se probaría que la Tierra efectivamente es un globo. Entonces, podemos concluir que existen una gran cantidad de errores en todos los tipos de mapas conocidos. Algunos de zonas con fuerte relieve pueden tener un error máximo triplicado. ¿Por qué no podemos confiar al 100% en el mapa de proyección azimutal equidistante? Porque en este mapa, utilizado comúnmente en el modelo de la Tierra plana, la distorsión de áreas y ángulos crece cuanto más lejos del centro del mapa se encuentren. Esta proyección distorsiona las áreas relativas y distorsiona las formas y los ángulos. Por eso las proporciones y distancias que se ven no son las correctas, y no es una representación exacta. Aunque sí sirve para ilustrar el modelo de la Tierra plana,
para poder comprenderlo y darnos una idea de cómo es el mundo donde vivimos. Es lo más cercano a la realidad, según las investigaciones sobre este tema, pero el tamaño y las proporciones exactas aún son desconocidos. Muchas veces confiamos sin dudar en las imágenes que nos enseñan los mapas, sin tomar en cuenta todo lo relacionado a los errores, las distancias, el tamaño, las proporciones y otros problemas mencionados en este video. Por esta razón, no se puede tratar de desacreditar el modelo de la Tierra plana por un simple mapa y un vuelo. El vuelo Australia-Chile sucede en este plano y es a través del Océano Pacífico. Lo que se explicó en el video pasado es que todos los mapas tienen errores y son inexactos, por querer adaptar un plano a una esfera imaginaria y luego a su vez quererla transformar en distintas proyecciones que distorsionan la realidad. Por eso tampoco podemos fiarnos de la proyección azimutal equidistante. No representa fielmente la realidad, el tamaño ni las proporciones del mundo donde vivimos, ya que es imposible tomar una imagen completa real de nuestro mundo entero desde las alturas. Por eso no hay ninguna imagen completa de la Tierra, y es la razón por la que no sabemos el tamaño ni la forma real del plano donde vivimos. Los niños en todas partes del mundo pueden observar que la Tierra no se mueve, que el Sol, la Luna y las estrellas son los que giran a nuestro alrededor, porque es lo que su intuición, sentido común y la evidencia empírica demuestran. Pero en la escuela los libros nos muestran algo muy distinto, una incuestionable verdad ya establecida, y pobre de aquel que la quiera poner en duda. Los experimentos que se han realizado para detectar el movimiento de la Tierra no han podido localizar tal movimiento ni distinguirlo del movimiento contrario relativo del universo. Se han realizado muchos intentos para probar y demostrar que el heliocentrismo es verdadero y que el geocentrismo es falso. Todos estos intentos han fracasado y solo han reforzado el geocentrismo. El más conocido de ellos es el experimento de Michelson-Morley, que intentó medir el cambio en la velocidad de la luz debido al movimiento asumido de la Tierra a través del espacio. Se midieron en diferentes direcciones en diversos lugares de la superficie de la Tierra y no pudieron detectar ningún cambio significativo. El experimento de Michelson-Gale tampoco pudo demostrar el modelo heliocéntrico, pero pudo medir el movimiento del éter, firmamento, alrededor de la Tierra con una precisión del 2%. La gente debe ser consciente de que existe una variedad de modelos que podrían explicar las observaciones. Por ejemplo, puedo construirte un universo esféricamente simétrico con la Tierra en su centro, y no puedes refutarla en base a las observaciones. Solo puedes excluirla desde un punto de vista filosófico. Desde mi punto de vista, no hay absolutamente nada de malo en eso. Lo que quiero poner de manifiesto es el hecho de que estamos utilizando criterios filosóficos para elegir nuestros modelos. Mucha cosmología trata de ocultarlo. Cosmólogo George Ellis. Pensar globalmente, actuar universalmente. Para salvar la teoría heliocéntrica de los experimentos geocéntricos concluyentes realizados por Michelson, Morley, Gale, Sagnac, Cantor y otros, Albert Einstein creó su teoría de la relatividad especial, que en un acto filosófico desterró el éter firmamento absoluto del estudio científico y lo reemplazó con una forma de relativismo que permitió que el heliocentrismo y el geocentrismo tuvieran igual mérito. Si no hay un medio etérico universal en el que existan todas las cosas, entonces filosóficamente se puede postular un relativismo completo con respecto al movimiento de dos objetos, como la Tierra y el Sol. Hoy en día, al igual que la teoría del heliocentrismo, la teoría de la relatividad de Einstein se acepta en todo el mundo como verdad absoluta, aunque él mismo admitió que el geocentrismo es igualmente justificable. La lucha tan violenta en los primeros días de la ciencia entre los puntos de vista de Ptolomeo y Copérnico no tendría ningún sentido. Cualquier sistema de coordenadas puede usarse con igual justificación. Las dos frases, el Sol es estático y la Tierra se mueve,
o el Sol se mueve y la Tierra está en reposo, simplemente significaría dos convenciones diferentes en relación a dos sistemas de coordenadas diferentes. Albert Einstein. Sabemos que la diferencia entre una teoría heliocéntrica y una teoría geocéntrica es solo un movimiento relativo, y que tal diferencia no tiene ningún significado físico. Cosmólogo Fred Hoyle. Si uno acepta el modelo no intuitivo, pero muy imaginativo heliocéntrico, aunque va en contra de la observación, la evidencia experimental y el sentido común, entonces acepta que la Tierra es una esfera que está rodando sobre un eje imaginario a una velocidad de 1600 km por hora, que a su vez se desplaza alrededor del Sol a una velocidad aproximada de 29 km por segundo. El Sol a su vez se desplaza alrededor del núcleo de una galaxia a una velocidad de 792.000 km por hora. La Vía Láctea se desplaza sobre un universo que se expande a una velocidad de 71 km por segundo, por cada megaparsec de distancia. Si estamos sometidos a todas esas fuerzas y movimientos, ¿por qué nadie en toda la historia nunca los ha sentido? La mayoría de las personas responden, aunque no puedan explicar cómo, que esto se debe a que la atmósfera de la Tierra supuestamente gira precisamente junto con la Tierra. Pero si ese es el caso, los dogmáticos heliocentristas se encuentran con una gran cantidad de problemas. Por ejemplo, si tanto la Tierra como su atmósfera giran a 1600 km por hora de oeste a este, ¿por qué los pilotos no necesitan una aceleración de compensación de 1000 km por hora cuando vuelan de este a oeste? Si la atmósfera de 1600 km por hora fluye constantemente hacia el este, ¿por qué los pilotos con rumbo norte-sur no tienen que establecer cursos diagonales para compensar? Si la atmósfera de 1600 km por hora fluye constantemente hacia el este, ¿cómo explica el movimiento casual pero impredecible de las nubes? Patrones de viento y formaciones climáticas en todas direcciones. Si la atmósfera se arrastra constantemente junto con la rotación de la Tierra, ¿por qué puedo sentir la brisa más leve hacia el oeste, pero no los 1600 km por hora de la Tierra que gira hacia el este? Al retirar la Tierra del centro inmóvil del universo, estos filósofos, Copérnico, Kepler, Newton, Galileo, Einstein, nos han trasladado física y metafísicamente de un lugar de importancia suprema a uno de completa indiferencia e insignificancia. Si la Tierra es el centro del universo, entonces las ideas de Dios, la creación y el propósito de la existencia humana son resplandecientes. Pero si la Tierra es solo uno de los miles de millones de planetas que giran alrededor de miles de millones de estrellas en miles de millones de galaxias, entonces las ideas de Dios, la creación y un propósito específico para la Tierra y la existencia humana se vuelven altamente inverosímiles. La teoría heliocéntrica, al poner el Sol en el centro del universo, hizo que el hombre pareciera ser uno de los posibles peregrinos que vagaban por un cielo frío. Parecía menos probable que naciera para vivir gloriosamente y para alcanzar el paraíso después de su muerte. Menos probable también que él fue el objeto de los cuidados de Dios. Morris Klein. Al eliminar a la Tierra del centro inmóvil del universo, la totalidad de la astrología, una ciencia de la conciencia codiciada y utilizada obsesivamente por la élite, se vuelve nula y vacía. Si la Tierra es el centro del universo y todos los planetas, dioses antiguos, giran alrededor de nosotros, entonces las cartas astrales, las alineaciones y la astrología son medibles, calculables y repetibles, por lo tanto, científicamente verificables. Pero si la Tierra es solo uno de los miles de millones de planetas que giran alrededor de miles de millones de estrellas en miles de millones de galaxias, entonces la astrología desaparece en los reinos de la pseudociencia que hacen creer que nuestros ancestros eran ignorantes. Toda la supuesta evolución del universo, la Tierra y la humanidad, es decir, toda la cosmología moderna basada en la evolución que controla el conocimiento hoy, todo eso se deshace completamente si las estrellas hacen lo que las cámaras muestran que están haciendo, es decir, van todas las noches dando la vuelta a la Tierra. Vivimos en un mundo yin-yang, de dualidad, donde todo y su opuesto existen juntos en proporciones perfectas, como hombre-mujer, bien-mal, calor-frío, conocimiento-ignorancia, inhalación-exhalación, oscuridad-luz, día-noche, y por supuesto Sol y Luna.
La mitad de nuestras vidas, el día, están regidas por el sol, y la otra mitad de nuestras vidas, la noche, están regidas por la luna. Pero nos han hecho creer que la Tierra y todos los planetas giran alrededor del sol, que el sol es mucho más grande y más lejano, la luna es mucho más pequeña y más cercana, y que es simplemente nuestra perspectiva aquí en la Tierra una coincidencia que los hace parecer del mismo tamaño. Aunque ahora sabemos que hay muchas pruebas que demuestran que el modelo heliocéntrico tiene bastantes debilidades, es muy difícil hacérselo ver a la gente, para que se detengan por un momento, cuestionen y reflexionen sobre todo aquello que han aprendido. No todo ha sido ya investigado, no todo está establecido, ni todo ha sido descubierto. Lo importante aquí es invitar a reflexionar, investigar y corroborar. A lo largo de esta serie sobre la Tierra plana, hemos conocido los argumentos más importantes para poder comprender mejor este tema y reflexionar sobre la realidad del mundo donde vivimos. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia sobre la Tierra plana, uno de los libros más populares, importantes y antiguos del mundo y para millones de personas, el libro sagrado inspirado por Dios. Seas religioso, creyente o no, te invito a ver este tema desde un punto de vista objetivo, con la curiosidad para saber, aprender más y reflexionar, siempre con respeto a las distintas opiniones. La Biblia es un trabajo compuesto, por lo que no habría una razón por la cual la cosmología asumida por sus diversos escritores tuviera que ser parecida y relativamente consistente. Sin embargo, lo es. La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es un libro de la Tierra plana. Esto no es sorprendente. Los antiguos hebreos tenían como vecinos a los egipcios al suroeste y a los babilonios al noreste. Ambas civilizaciones tenían cosmologías de tierra plana. La cosmología bíblica es muy parecida a la cosmología sumerio-babilónica y también puede recurrir a la cosmología egipcia. El universo babilónico tenía la forma de un moderno estadio abovedado. Los babilonios consideraban la Tierra esencialmente plana, con una masa continental rodeada por el océano. La bóveda del cielo era un objeto físico que descansaba sobre las aguas del océano. Las aguas dulces debajo de la Tierra a veces se manifiestan como manantiales. El universo egipcio también estaba cerrado, pero era rectangular en lugar de redondo. Los egipcios se imaginaban a la diosa Nut estirada en el cielo como la cúpula que lo rodeaba. La creación. La historia de la creación del Génesis proporciona la primera clave de la cosmología hebrea. El orden de la creación no tiene sentido desde una perspectiva convencional, pero es perfectamente lógico desde un punto de vista de la Tierra plana. La Tierra fue creada el primer día, y fue sin forma y vacío. Génesis 1:2. En el segundo día, una bóveda del firmamento se creó para dividir las aguas, algunas de ellas arriba y otras debajo de la bóveda. Solo en el cuarto día se crearon el sol, la luna y las estrellas, y se colocaron en la bóveda. La bóveda del cielo. La bóveda del cielo es un concepto crucial. La palabra firmamento aparece en la versión del rey Jacobo del Antiguo Testamento 17 veces, y en cada caso se traduce de la palabra hebrea raquía, que significa la bóveda visible del cielo. La palabra raquía proviene de ricua, que significa golpeado. En la antigüedad los objetos de bronce se moldeaban o se les daba forma sobre un yunque. Un buen artesano podrá golpear un trozo de latón fundido en un recipiente delgado. Así Eliú le pregunta a Job: ¿puedes ayudar a Dios a extender los cielos tan duro como un espejo de metal fundido? Job 37:18. La pregunta de Eliú muestra que los hebreos consideraban la bóveda del cielo como un objeto sólido y físico. Los hebreos, y supuestamente el mismo Yahvé, lo consideraron exactamente eso, y este punto está resaltado por 5 escrituras. Job 9:8. Quien por sí mismo extendió los cielos, Shammai. Salmos 19:1. Los cielos dicen la gloria de Dios, la bóveda del cielo revela su obra.
Salmo 102:25. Los cielos fueron tus obras. Isaías 45:12. Yo, con mis propias manos, extendí los cielos, e hice brillar a todos sus ejércitos. Isaías 48:13. Con mi mano derecha formé la expansión del cielo. Shamaim viene de Shamé, una raíz que significa ser noble. Literalmente significa el cielo. Otros pasajes completan la imagen del cielo como una cúpula elevada y física. Dios se sienta en el techo abovedado de la tierra, cuyos habitantes son como saltamontes. Extiende los cielos como una cortina, los extiende como una tienda para vivir. Isaías 40:22. Chug literalmente significa círculo. Por extensión puede significar redondez, como en una cúpula o bóveda redondeada. Job 22:14 dice que Dios camina de un lado a otro en la bóveda del cielo. En ambos versos, el uso de chug implica un objeto físico, sobre el cual uno puede sentarse y caminar. Asimismo, el contexto en ambos casos requiere elevación. En Isaías, la elevación hace que las personas debajo se vean pequeñas como saltamontes. En Job, los ojos de Dios deben penetrar en las nubes para ver las acciones de los humanos que se encuentran debajo. Job 22:12 también implica la elevación. Sin duda, Dios está en el cenit de los cielos y mira hacia abajo a todas las estrellas, tan altas como son. Esta imagen del cosmos se ve reforzada por la visión de Ezequiel. La palabra hebrea raquía aparece 5 veces en Ezequiel, 4 veces en Ezequiel 1, 22-26 y una vez en Ezequiel 10, 1. En cada caso, el contexto requiere una bóveda o un domo literal. La bóveda aparece sobre las criaturas vivientes y brilla como una capa de hielo. Sobre la bóveda hay un trono de zafiro o lapislázuli. Sentado en el trono está una forma a semejanza humana, que es radiante y como la aparición de la gloria del Señor. En resumen, Ezequiel vio una visión de Dios sentado en la bóveda del cielo, como se describe en Isaías 40:22. La forma de la tierra. Sin tener en cuenta la cúpula, la planitud esencial de la superficie de la tierra es requerida por versos como Daniel 4, 10-11. En Daniel, el rey vio un árbol de gran altura en el centro de la tierra, alcanzando con su cima al cielo y visible hasta los límites más lejanos de la tierra. Esto sería imposible en una tierra esférica. Del mismo modo, al descubrir la tentación de Jesús por parte de Satanás, Mateo 4:8 dice: Una vez más, el diablo lo llevó a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo, en su gloria. Obviamente, esto sería posible solo si la tierra es plana. Lo mismo se aplica a Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá. Los cuerpos celestes. Los hebreos consideraban los cuerpos celestes relativamente pequeños. La historia de la creación del Génesis indica el tamaño y la importancia de la Tierra en relación con los cuerpos celestes de dos maneras. Primero por su orden de creación y segundo por sus relaciones de posición. Tenían que ser pequeños para caber dentro de la bóveda celeste. El tamaño pequeño también está implícito en Josué 10:12, que dice que el sol se detuvo en Gabaón y la luna en el valle de Ayalón. Además, la Biblia presenta con frecuencia a los cuerpos celestes como seres vivos exóticos. Por ejemplo, en ellos, los cielos, una carpa está arreglada para el sol, que sale como un novio de su palio nupcial, regocijándose como un hombre fuerte para correr su carrera. Su ascenso está en un extremo de los cielos, su circuito toca sus extremos más lejanos, y nada está escondido de su calor. Salmo 19:4-6. Las estrellas son semidioses antropomorfos. Cuando se colocó la piedra angular de la tierra, las estrellas de la mañana cantaron juntas y todos los hijos de Dios gritaron en voz alta. Job 38:7. La estrella de la mañana está censurada por tratar de colocar su trono por encima de las otras estrellas. Pensaste en tu propia mente: escalaré los cielos, pondré mi trono muy por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en la montaña donde los dioses se encuentran en los lejanos rincones del norte. Me elevaré por encima de los bancos de nubes y me haré como el más alto. Isaías 14:13-14. Deuteronomio 4:15-19 reconoce el estado divino de las estrellas, señalando que fueron creadas para que otros pueblos las adoren. Las estrellas pueden caer de los cielos de acuerdo con Daniel 8:10,
y Mateo 24:29. La misma idea se encuentra en los siguientes extractos de Apocalipsis 6, 13-16. Las estrellas en el cielo cayeron a la tierra, como higos sacudidos por un vendaval. El cielo se desvaneció como cuando se enrolla un pergamino. Llamaron a las montañas y los riscos, caigan sobre nosotros y escóndanos de la cara de aquel que está sentado en el trono. El escritor consideró a las estrellas objetos pequeños, los cuales podrían caer a la tierra sin erradicar la vida humana. También veía el cielo como un objeto físico. Las estrellas están dentro del cielo y caen antes de que el cielo se abra. Cuando es arrastrado, revela al único que está arriba. Isaías 40:22. Otro argumento menos que concluyente de que la Biblia es un libro de la tierra plana es sobre sus referencias a las esquinas de la tierra, por ejemplo en Apocalipsis 7:1. Después de esto vi a 4 ángeles estacionados en las 4 esquinas de la tierra, que frenan los 4 vientos. Apocalipsis 7:1. La mayoría de las traducciones de la Biblia optan por puntos. La versión de la Biblia del Rey Jacobo dice en las esquinas de la tierra, lo que implica que el escritor vio la tierra habitable como un área de 4 esquinas. De hecho, así fue como la interpretaron muchos de los primeros miembros de la iglesia. El modelo moderno de la tierra plana no tiene esquinas literales. Sin embargo, las esquinas podrían ser aquellas regiones en los extremos de la tierra a las que hace referencia Jeremías. Él saca la niebla de los confines de la tierra, abre las grietas para la lluvia y saca el viento de sus almacenes. Jeremías 51:16. La versión bíblica del universo es relativamente clara y consistente. Las afirmaciones bíblicas sobre la cosmología, con una posible excepción aún por discutir, son congruentes con las bien conocidas cosmologías de la Tierra plana del antiguo Cercano Oriente. Por otro lado, la cosmología de la Tierra plana descrita anteriormente es históricamente coherente y no requiere ninguno de los esfuerzos necesarios para hacer que la Biblia encaje con la esfericidad. ¿Es posible que exista el sistema solar y funcione como nos lo han contado toda la vida? Esto se ha estudiado desde el punto de vista físico-matemático durante siglos y lo que muestra es muy interesante. Hay un problema de física tan difícil de tratar que incluso Isaac Newton no pudo resolverlo y ha desafiado los intentos de todos los demás desde entonces. Este es el famoso problema de los 3 cuerpos. Cuando Newton inventó su teoría de la gravedad, se puso a trabajar de inmediato aplicándola a los movimientos de los planetas en el sistema solar. Él explicó por qué los planetas se mueven como lo hacen, aplicando sus leyes de movimiento y la fuerza de gravitación entre 2 cuerpos. Problema de los 3 cuerpos. El problema de los 3 cuerpos es un problema matemático de 400 años que tiene sus raíces en los intentos fallidos de simular un sistema heliocéntrico Sol, Tierra, Luna. Si tienes un planeta en órbita alrededor de un cuerpo mucho más grande, como el Sol, y la órbita es circular, entonces el problema es fácil de resolver. Pero una órbita circular no es la posibilidad más general. Y algunas veces un cuerpo no es mucho más pequeño que el objeto que orbita, como la Luna que gira alrededor de la Tierra. Este caso más complicado aún puede resolverse. Newton demostró que los 2 cuerpos orbitan su centro de masa común en órbitas elípticas. De hecho, esta predicción de las órbitas elípticas realmente consolidó el caso de la teoría de la gravedad de Newton. Ahora agrega un tercer cuerpo a este sistema y todo se desmorona. El problema va desde uno que puede abordar un estudiante inteligente hasta uno que ha desafiado la solución durante 400 años. Debido a la naturaleza de la gravedad newtoniana, un sistema de 3 cuerpos trata de ser una órbita de 2 cuerpos e intentará expulsar al cuerpo más pequeño del sistema, lo que a menudo hace que el sistema se destruya por completo.